de eso, ya lo dije, de las reglas del mercado, de las compraventas de futbolistas, sino del fútbol, del juego, de esa pasión reglada que a un intelectual que supo jugar de arquero en un equipo de Argelia, como Albert Camus, según dijo, fue capaz de enseñarle todo lo que sabía, lo bueno y lo malo, sobre moral. La cancha, desde la visión de los devotos que a ella concurren asiduamente como una imposición y en espera de un milagro, es un templo. El país, donde lo sagrado y lo profano se entremezclan, y es además un lugar maravilloso, en el que se escuchan cosas como: nunca vi tanta gente tan contenta por ir a amargarse tanto toda junta. Repito, nunca vi tanta gente tan contenta por ir a amargarse tanto toda junta. Dicha por un niño que caminaba por la avenida engalanada, y engalanado también él con los colores de ocasión, superpoblada avenida semanalmente festiva que desemboca en el estadio al que vamos, con orgullo y alegría, cada vez que el deber nos llama, pero sin prejuicios, sabiendo que la amenaza de la derrota es sustancial a todo juego. O, dale, dale, no te apures. Dale, dale, no te apures. De un hincha a un jugador al que le trasladaba sus urgencias, como los otros miles de hinchas que estaban ahí, cuando la amenaza de la derrota se estaba haciendo cada vez más seria, y que sumadas a las propias urgencias del jugador, que no era particularmente un dotado, hizo que prescindiera de toda forma para hacer un lateral, invalidando así la acción y haciendo que la pelota pasara a poder del contrario. Pero recordemos el cantito. Yo te aliento con el corazón, daré a la vida por verte campeón. Y preguntémonos, ¿por qué el condicional? ¿Por qué el cantito no dice directamente: yo te aliento con el corazón, daré la vida si salís campeón? Bueno, porque el miedo no es sonso. El condicional señala una potencialidad que se abre al arrepentimiento. Bueno, si salís campeón, jugás la Copa, no me lo voy a perder después de tantos años. Y el Mundial de Clubes después si ganás la Copa. Pero eso no es lo único. Además del arrepentimiento está la promesa. En alguna otra situación, alguien puede pensar en hacer una promesa semejante y que se acepte como verosímil en ese juego textual, aunque todos sepamos que nadie, pero nadie, va a cumplirla. No. El hincha de fútbol no es el fan de los recitales ni el simpatizante del tenis. El hincha de fútbol es literalmente un hincha pelotas. Ahora les explico. Porque así lo marca la etimología del término, tan uruguaya como ese vicio que adquirimos hace un tiempo, de caminar chupando una bombilla, que acá mate se tomó siempre, pero de sentado. Veamos, la etimología del vocablo hincha se remonta a la historia del Club Nacional de Montevideo. Resulta que en una época en la que todos eran formales simpatizantes del balompié, el señor que inflaba, o como decían por allá, hinchaba las pelotas, el utilero, o lo que hoy se definiría como el profesional asistente de vestuario, era un apasionado que se excedía en el grito. ¿Quién es ese?, preguntaban los otros asistentes un tanto escandalizados. ¿Ese? Ese es el hincha, respondían los que lo conocían, aunque es de suponer que en tanto el público no cambiaba tanto de una fecha a otra, lo conocerían todos. Hoy, aquel primer hincha tiene su propio monumento en la cancha de Nacional. De modo que el hincha es un protagonista y, según él mismo suele creer, fundamental, sin importar de qué partido se trate. Puede ser la final del mundo o un partido entre amigos que honran el juego antes del asado. Pensemos un poquito en el cuento de Fontana Rosa que ya leímos. El fútbol como arte es también el canto coral, el arte efímero del recibimiento al equipo, el cine bizarro del bar, la espera de la justicia poética y al final, siempre al final, más temprano que tarde, lo trágico. Pero aún en la soledad del hincha único del cuento, en su identificación, su apropiación y su existencia como tal, para él y para los que juegan, los perdedores, los otros, no existen. Y el referee, el imparcial, tampoco. Y ahora, la formación del más grande, anuncia la voz del estadio cada fiesta popular, sin fijarse en los datos puros y duros de la tabla de posiciones que generalmente, siempre, y no casi siempre, siempre, la desmienten.
porque los únicos que existen son los míos, los nuestros. Términos cuyas fidelidades a veces no coinciden sin resto, como ya hemos visto, pero cuyos conflictos se dan, las veces que se dan en serio, fuera de los partidos homenajes, en simples términos de preferencia y amparados bajo el empeño común que nos convoca y se tiene por implícito. Es decir, uno prefiere a un jugador, otro prefiere al otro, y ese es el marco de la discusión. De modo que así como hay filósofos, entre ellos y desde perspectivas inasimilables, Descartes, Sartre, Nietzsche, que ponen en duda la existencia cuando hay una hinchada, y una hinchada es como una biblioteca, puede contar de un único ejemplar o de miles, no puede hacer otra cosa que actuar esa negación. Oh, no existí, no existí, no existí, otro no existí. Y mientras lo canto, lo creo. Pero ¿cómo puedo decirle a alguien a quien estoy viendo que puedo tocar, que hasta a lo mejor en otras circunstancias no me disgustaría demasiado que me toque, que no existe? Esta es una negación de lo obvio que responde a su propia incoherencia y nos lleva al tema necesario de la posverdad, que no es la grieta. Dice el profe de historia, la posverdad se impuso como esquema global a partir de las elecciones norteamericanas del 2000, entre Gore y Bush, donde la Corte Suprema de aquel país, de los Estados Unidos, determinó que no era necesario contar miles de votos de California, cuyas planillas habían sido impugnadas, para dar por ganador a Bush. No necesitamos contar los votos, dijeron. El que ganó fue este. Y entonces es el dedo de Dios, ¿no? Y entonces los dos, y por extensión sus partidarios, siguen convencidos de que ganaron esa elección, pero una elección no puede tener dos ganadores. De modo que es interesante tener esto siempre presente, creo. La posverdad no es la mentira, ni es la ficción. Es el quiebre de toda distinción entre mentira y verdad, entre real y ficticio. Los grupos segregados por la posverdad no son los bandos enfrentados en la grieta. No se trata de que vean lo mismo desde otra perspectiva, sino de que ven otra cosa. Y eso hace, como diría Rorty, que cada uno regrese circularmente a sus propios principios en su argumentación, ratificándolo con más fuerzas en cada regreso y que no haya, por consiguiente, un terreno neutral que permita conciliar sus metáforas. Hoy, en tiempos de VAR y posverdad, el objetivo del juego es engañar al árbitro. Y créanme, hay algunos jugadores profesionales que lo hacen mal, muy mal. Por eso creo que pronto se abrirá una fuente laboral para los formadores de actores en los planteles de fútbol. Y es precisamente ese juego de actuaciones el que previó el menos futbolero de nuestros escritores, Jorge Luis Borges, junto a su amigo Bioy, es decir, Honorio Bustos Domecq. Vamos a leer un cuento suyo que se trata precisamente de eso. Pero antes